Han solicitado hacer un pago en la aplicación o en una practicaje de BBVA y no sabes cómo hacerlo, pues aquí te vengo a hablar un poquito de cómo hacerlo mientras te muestro un video que encontré pues en internet, ¿vale? Primero, cabe aclarar que te recomendaría ver completo este video antes de ir a hacerlo para que no te agarre ahí haciéndolo y moviéndolo. ¿Y por qué? Porque este proceso debes de hacerlo un tanto rápido y no es porque la gente lleve prisa o tanto eso, sino que porque si no lo haces rápido, la máquina se te va a reiniciar y te va a mandar al inicio una y otra vez mientras no lo hagas rápido, ¿vale? Te da cierto tiempo como para hacerlo, si no lo haces en cierto tiempo se te reinicia y pues bueno, ahí te vas para que no te complique todo eso. Primero, al llegar a la practicaja puede que te aparezca una pantalla azul o una pantalla. Tú vas a tocar la pantalla como en el centro, lo que te va a desbloquear tres botones. En el primero va a ser depósito, en el segundo va a ser pagar y en el tercero va a ser retirar con tarjeta o sin tarjeta, etc. En la cuestión de este video lo que tenemos que hacer es irnos a la primera opción, que es depositar, ¿vale? Nosotros le vamos a dar en la opción donde dice depositar. Y nos van a aparecer dos opciones, una que es depositar con opción de efectivo y otra es con depositar con opción de cheque. Si tú vas a depositar con efectivo, o sea con billetes, le das en la opción de efectivo. Si tú vas a depositar con un cheque, pues le das en la opción de cheque, ¿vale? Sigamos. Como siguiente paso dentro de todo esto le vamos a dar en la opción donde te había dicho, ya sea con efectivo o con cheque, y nos va a pedir el número de cuenta pues a quien vamos a hacer la transferencia o el depósito, ¿vale? Bueno, básicamente sería un depósito. Pones detalladamente el número de cuenta del que tú vas. Usualmente suelen tener, me parece que son 16 dígitos, o sea 16 números, aunque también suelen venir su versión como reducida de 10 dígitos, me parece. Tú pones el número de cuenta, te fijas bien que lo hayas puesto bien, etcétera, pero pues bueno, con calma, aunque tampoco con tanta, porque te digo que si lo haces muy lento se te va a reiniciar la máquina. Después de todo esto le vamos a dar en el botón de continuar, ya que hayas escrito bien el número de cuenta, y vamos a poner el importe o la cantidad que necesitamos o que vamos a depositar, ¿vale? Puede ser 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, tú ahí vas a poner con número lo que vas a querer depositar. No sé, 300, 500, 800 o lo que tú vayas a querer depositar, ¿vale? Ya que tú hayas depositado, puesto la cantidad que vas a depositar, le das en continuar y te van a aparecer un par de opciones. La primera opción es sin motivo de pago y la segunda opción es con motivo de pago. ¿A qué hace referencia todo esto? Pues bueno, si tú quieres ponerle que ese pago es para, por ejemplo, la colegiatura, ¿no? Pues puedes ponerle ahí con motivo de pago, colegiatura. O si es un pago de alguna renta, pues ponerle ahí con motivo de pago, renta. Es como ponerle un título o ponerle para qué es ese depósito que estás haciendo. Solamente es un título o un nombre que tú le estés poniendo. Puedes ponerle el nombre o puedes saltártelo. Ya puesto todo esto, viene la opción para ingresar los billetes. Podemos ponerle billetes, ya sea de cualquier denominación. En este caso, pues en México, pues de 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, pero solo billetes. No acepta monedas, solamente billetes, y los billetes deben de estar, pues por así decirlo, sin grapa, sin yurex. Bueno, no deben de estar pegados, engrapados, deben de estar pues sueltos los billetes, ¿vale? Ahora pon atención aquí porque se puede decir que se arma lo más o menos complicado, ¿vale? Tú le vas a dar en continuar pues con efectivo o agregar pues otro método de pago. Vamos a ponerle agregar efectivo. Se va a abrir un compartimento en la practicaja, una cajita, un compartimento, un lugarcito en donde tú vas a meter tus billetes planitos, así estirados, bonitos, todos pues puestos en un montoncito. Los vamos a dejar ahí puestos así uno sobre otro y le damos a dar que ya ingresamos el efectivo. Ese lugar o ese compartimento se va a cerrar. La máquina va a empezar a hacer el conteo de cuánto dinero metiste. Y pues bueno, si te falta dinero, por ejemplo, supongamos que queríamos depositar 500 pesos, ¿no? Y tú ahí en ese compartimento solamente metiste 400 pesos, pues te va a decir, ¿sabes qué? Me faltan 100 pesos, pues ponen los 100 pesos que te faltan y ya, ahí sería listo para continuar al siguiente paso, ¿no? En caso de que tú hayas depositado, por ejemplo, 500 pesos y hayas metido un billete de 1000,
pues hay la opción de que te dé tu vuelto, o sea, tus 500 pesos de extra. O sea, básicamente es meter el dinero ahí. Si te va a sobrar, te va a regresar el dinero. Si te falta, te va a pedir el resto, ¿vale? Para que no nos hagamos tantas bolas. Pero en ese compartimento van a ir los billetes extendidos uno sobre otro, y a lo que fui la última vez, recomienda que sean de mayor a menor, no en cuanto a la denominación del tamaño, ¿vale? Sino a que el billete más grande en consideración al tamaño vaya hasta abajo, y el billete más chico en consideración al tamaño pues vaya hasta arriba. Nosotros le damos en continuar ingresando billetes, metemos el dinero y continuamos con el siguiente paso. Y pues bueno, ahora sí que ya le hayamos dado en el botón de continuar, que la máquina ya haya contado nuestros billetes y que pues efectivamente sea lo que estamos depositando, nos va a aparecer la opción de depositar. A nosotros, al momento de darle la opción de depositar, en la parte izquierda nos van a aparecer todos los datos. Aquí es el momento exacto en donde debes de revisar que el número de cuenta sea el correcto, que el motivo, si le pusiste motivo por el pago o de depósito, sea el correcto, la cantidad sea la correcta. Revisar todos los datos antes de darle en el botón de depositar, porque ya dándole ese botón no hay vuelta atrás. Ya si depositaste en una cuenta mal, pues ahí ya valió. Y bueno, continuamos. Muy bien, ya que ya le hayamos dado en el botón de depositar y que todo se haya efectuado correctamente, nos van a aparecer dos botones o dos opciones. La número uno es que nos envíe el comprobante por correo electrónico para que nosotros lo podamos imprimir en algún lugar, o imprimir el comprobante directamente en la máquina. ¿Qué es el comprobante? Pues es como recibo que te dan cuando ya hiciste la transferencia o el depósito, etcétera. Es como el comprobante, pues el recibo, el ticket en donde vienen que tú hiciste correctamente pues el depósito, ¿vale? Te digo, las dos opciones. La primera es de que te lo envíen por correo y tú lo imprimas en un ciber, lo tengas directamente en digital en tu teléfono, en tu computadora. O la otra opción es imprimirlo directamente allí en la maquinita, que podría ser lo más recomendado, pero pues ya será cuestión de cada quien. Aunque también contamos la opción de pues no imprimir, o de que no te mande ningún comprobante ni imprimir el comprobante, simplemente pues ya se hizo el depósito y listo, ya está. No te interesa tener el comprobante o el ticket, solamente le das ahí y listo. Pero bueno, tenemos las tres opciones para elegir. Y pues bueno, aquí ya habrá finalizado todo este proceso. Sé que el proceso puede ser un tanto laborioso, a lo mejor un poco pues complicado al inicio, un poco confuso, pero pues al menos esto es lo que nos están ofreciendo estas nuevas posibilidades con la tecnología. El hacer pues este trabajo nosotros mismos. Y pues sé que las primeras veces suelen ser un poco complicado, a mí también se me complicó las primeras veces, pero me parece que en este tutorial o en este video lo he explicado de una forma más o menos pues entendible. Si no te quedó claro en algún punto de todo este video, puedes comentarlo. Si me sé la duda, pues te la responderé. Si no, pues investigo y ya te la digo. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión a lo que son los depósitos en las practicajas de BBVA Bancomer, me parece que es. Pero bueno, esto ha sido todo. Nos vemos al siguiente en una próxima ocasión. Adiós.